Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Yo evangelizo a mi familia. ¿Y tú? Feliz y bendecido sábado 24 de octubre. Y el evangelio para este día, queridos hijos, está tomado del capítulo 13, versículo 1 al 9 de San Lucas. Y nos acogemos hoy a la intercesión de la bienaventurada Virgen María, como todos los sábados. En aquel mismo momento llegaron algunos que le contaron lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Le respondió Jesús: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que todos los demás Galileos, porque han padecido estas cosas? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. ¿O pensáis que aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé y los mató eran más culpables que los demás hombres que habitaban en Jerusalén? No, os lo aseguro. Y si no os convertís, todos pereceréis del mismo modo. Le dijo esta parábola: un hombre tenía plantada una higuera en su viña. Fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala, para que ha de ocupar inútilmente el terreno. Pero él le respondió: Señor, déjela por este año todavía. Mientras tanto cavaré a su alrededor y echaré abono, por si da fruto en adelante, y si no lo da, la cortas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, queridos hermanos, 2 enseñanzas puedo compartir con ustedes de este texto. 2 enseñanzas quiero compartirles con ustedes de este texto que acabé de leer. Primera, las muertes trágicas. Segunda, cómo la muerte física nos debe llevar a reflexionar sobre la muerte espiritual. Las muertes trágicas. Aquí a Jesús le presentan el caso de los Galileos. ¿Y qué pasó con los Galileos? Que estaban haciendo un sacrificio de animales y cómo llegó Pilato y los asesinó a todos, a tal punto que la sangre de los animales que estaban sacrificando se mezcló con la sangre de estos que los estaban asesinando, y es decir, se mezcló la sangre de los animales con la sangre de los hombres que murieron asesinados por Pilato, una mezcla de sangre. Y recordemos que para los judíos la sangre significa vida, la sangre expresa la vida. Por lo tanto, para los judíos, que la sangre humana con la sangre animal se mezcle es una profanación. Y Jesús toma esto con naturalidad, con calma, sin preocuparse, y agrega otro accidente, otra muerte trágica. Habla de cómo 18 personas fueron, o mejor dicho, murieron aplastadas cuando cae la torre de Siloé. Es decir, de aquí podemos sacar 2 o 3 enseñanzas, queridos hijos. Primera, no consideremos más culpables, más pecadores a las personas que mueren por muertes trágicas o por accidentes, porque a veces consideramos que una persona cuando muere en un accidente, o una persona cuando muere por una muerte trágica como un asesinato o cualquier muerte trágica, entonces decimos que esa persona era muy pecadora, decimos que esa persona era muy mala, decimos que esa persona era peor que las demás. No. Segundo,
No consideremos las muertes trágicas como castigos de Dios también, porque a veces pensamos que una persona cuando muere por un accidente, cuando una persona muere por una muerte trágica, es castigo de Dios. Tampoco. Y tercero, no consideremos las muertes trágicas como algo que ya está destinado para la persona, como algo que ya está predestinado para una persona, porque a veces decimos, no, esa persona murió en un accidente, en ese accidente de tránsito o en ese accidente aéreo, ya le tocaba así, ya había nacido con ese signo, ya Dios le había predestinado a morir así. No, los católicos no creemos y en los católicos no existe la predestinación. Uno nace libremente. O sea, Dios cuando nacemos nos regala lo que llama libre albedrío. Si usted se cuida bastante, pues va a durar mucho tiempo. Si usted no se cuida en su salud, pues va a durar menos tiempo. Y nadie está exento de un accidente. Entonces, la muerte, la forma como se muere, no tiene nada que ver con la manera o con la forma de ser de nosotros. No consideremos las muertes trágicas, las muertes por accidentes como castigos de Dios o como algo que ya estamos destinados, o no consideremos a las personas que mueren por muertes trágicas como si fueran peores que las demás, si fueran más pecadoras que las demás. Segundo, la muerte física, la muerte espiritual nos tiene que llevar a reflexionar sobre la muerte, una muerte más grande. La muerte física, la muerte material, nos tiene que llevar a reflexionar sobre la muerte espiritual. A Jesús le duele la muerte física, a Jesús le duele la muerte natural, a nosotros también nos debe doler la muerte física, la muerte natural. Pero Jesús aquí en el Evangelio lo que nos quiere decir es que por encima de la muerte física, por encima de la muerte natural, hay una muerte más grave, hay una muerte que debemos pensar más, hay una muerte que es más terrible para Jesús que la muerte natural, que una muerte por accidente, que una muerte por vejez. ¿Y cuál es esa muerte? La muerte en Dios, la muerte espiritual, la muerte eterna, la pérdida de la amistad con Dios, la pérdida de la gracia con Dios, la pérdida de la comunión con Dios. Para Jesús, esta muerte es más terrible. De hecho, Jesús en los evangelios, recordemos allá ese pasaje cuando va a visitar a la hija de Jairo, que supuestamente está muerta. Él llega y dice, la niña no está muerta, está dormida. O sea, Jesús, creo yo, no estoy bien seguro, pero llama muerte al pecado, llama muerte a la pérdida de la gracia, llama muerte a la pérdida de la amistad con Dios, y no llama muerte a lo que nosotros llamamos muerte física o natural. Es decir, dos enseñanzas de aquí. Primero, no nos preocupemos tanto por la muerte física, por la muerte natural. Es algo normal. Todos vamos a morir. De una o de otra manera, todos tenemos que dejar esta vida. Sí, nos duele cuando parte un ser querido, nos duele cuando se va un amigo, nos duele, nos da tristeza cuando una persona se va de este mundo, pero preocupémonos también, o preocupémonos más por la muerte espiritual, por la muerte eterna. Recordemos estos días del Evangelio que Jesús decía muy claro, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, tengan miedo a los que pueden matar el alma. Y ahí se refiere al pecado, que el pecado sí nos puede llevar a la condenación eterna, a la perdición eterna, a la ausencia de Dios total. Y segundo, pidámosle a Dios que nos dé la gracia, de entender, de comprender que en este mundo estamos de paso, que la vida en este mundo es corta y que tenemos una vida más allá, una vida que Jesús nos ha garantizado
por su resurrección y es la vida eterna. Vivamos no solamente como para este mundo, pensemos no solamente como para este mundo, sino también pensemos qué pasa, qué sucede o qué va a pasar, qué va a suceder con nosotros después de la muerte física, de la muerte natural. Cuando miramos y cuando entendemos lo que significa la muerte física, la muerte natural, entonces esto nos lleva a pensar y a reflexionar también en algo más grande, en algo más importante para Jesús, que es la muerte espiritual, la muerte en Dios. Y el que vive bien para este mundo, el que vive bien de acuerdo a lo que Dios quiere en este mundo, pues lógicamente va a tener la vida de la gracia, la vida eterna. Feliz y bendecido sábado para todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.